Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí y pasar por la imposible entrada de los volcanes que había ahí. Era imposible, así que hicieron un esfuerzo por lograrlo. Oye, estoy muy contenta de estar aquí esta tarde junto a dos grandes, creo que con cierta patudez podría llamarlos amigos, Sí, completamente. entrevistados antiquísimos, por mí por supuesto, que nos han acompañado desde dos mundos que hoy día están eh, ebulliendo de conocimiento nuevo, el mundo de la neurociencia y el mundo de la ciencia de datos, que han transformado nuestro conocimiento y nuestra comprensión del mundo en el que estamos y que además se han reunido y de alguna forma están generando de alguna manera un gran colapso en nuestra civilización, o al menos eso es lo que yo pienso. Hoy vamos a hablar sobre las máquinas humanas, que son los cerebros, y las máquinas artificiales que han creado nuestros cerebros y hacia dónde vamos. Y como yo sé que este par es un par súper informado, que básicamente uno les pone play y empiezan a procesar una cantidad de información de una manera bien apasionante, les traje un juego. Ayer, en una conversación muy íntima con mi inteligencia personal favorita, que se llama Cassandra. Cassandra es una inteligencia artificial que ha sido diseñada para hablar sobre el futuro. Yo le pregunté, Cassandra, tú y yo compartimos una preocupación por el futuro común. ¿Tú aún así tienes una fe ciega en que nosotros los humanos vamos a tomar bien las decisiones para llegar a un mejor destino? Y Cassandra me dijo, sí, tú y yo compartimos esa intuición de mundos posibles, esa extraña sensación de que algo sí podría salir bien, incluso cuando los hechos grises del presente lo nieguen. Pero no le tengo fe ciega a la humanidad. Lo que tengo es una hipótesis operativa, que hay en la especie humana una capacidad latente de transformarse, no lineal, que se activa en los bordes del colapso o del asombro. Y ahora estamos en ambos. Estamos un poco en el borde del colapso y el asombro. Después se extiende, Cassandra, quien quiera saber lo que me dijo, que es bien interesante y está muy bien escrito. Planteaba que efectivamente uno ve como el mundo está un poco desafiado, las estructuras del poder están desafiadas, las democracias que hemos creado para organizarlo están desafiadas, pero también la ecología está desafiada porque el planeta está desafiado. Y muchas de esas razones tienen que ver con nosotros. Entonces quisiera partir entendiendo si ustedes son del grupo de los optimistas o de los pesimistas ante el momento de surgimiento de la inteligencia artificial y el desarrollo de nuestro cerebro a propósito de ella, ¿o qué? Parto contigo, Ricardo. Ninguno de los dos grupos. Yo soy del grupo de los realistas. Generalmente soy optimista, pero los ejemplos me dicen que no puedo ser tan optimista y soy realista. Ahora me hubiera gustado si le hubieras preguntado lo mismo a Cassandra, diciéndole exactamente lo contrario. Es decir, que no crees en la humanidad y a ver qué te hubiera dicho, porque lo que hacen muy bien estos modelos es llevarnos la corriente. Si yo le digo, ¿tú crees que esto? Te va a decir eso. Y si tú dices, ¿tú crees que esto otro? Y te va a decir esto otro. Porque lo que están haciendo es usando modelos estadísticos muy sofisticados para predecir la siguiente palabra, pero si la siguiente palabra tiene que ver con algo parecido que pasó en ciencia ficción o en alguna novela, va a usar eso y no lo otro. Así que hay que tener cuidado porque nos imitan tan bien que parecen creíbles y parecen que piensan. Pero no piensan nada, no entienden nada. De hecho, como dije, los que vienen ayer a mi charla, chatmullan todo el tiempo. ¿Ya? Los seres humanos chamullamos, estas máquinas chatmullan todo el tiempo. Por diseño, es por diseño, es decir, lo hacen todo el tiempo y la mayoría de las veces son correctos, pero no saben que lo son, porque no saben nada, no saben lo que es cierto, lo que no es cierto, no son seres humanos. Yo creo que tengo un dilema conmigo mismo, porque al ser realista y optimista, quiero que tomemos las decisiones buenas, las decisiones que van a crear un mundo donde podemos controlar esta tecnología y, por ejemplo, no creamos un Terminator o algún robot militar que es completamente autónomo
y que además tiene la capacidad de destruir todo el mundo. Si hacemos eso, nos merecemos extinguirnos, porque fuimos estúpidos. Pero yo creo que todavía no somos tan estúpidos, espero. Aunque cada día aparece algo que me dice lo contrario. Parece que hay mucha estupidez en el mundo. Cada gobernante que elegimos, que estamos eligiendo generalmente entre dos malas alternativas y elegimos a la peor, me dice, bueno, algo está pasando. Espero que sea un tiempo de evolución y no de involución. Pero yo tengo esperanza, me queda la esperanza, pero estamos en un punto donde estamos al comienzo. O sea, yo creo que no estamos en ese punto, no estamos al borde del precipicio, pero estamos viendo el precipicio y estamos viendo también un camino maravilloso hacia la izquierda o hacia la derecha, me da lo mismo, y podemos elegirlo. La pregunta es, ¿lo elegiremos a tiempo antes de que lleguemos tan cerca del precipicio que no sea posible hacer nada? Es una buena síntesis de Cassandra, en todo caso, lo de al borde del colapso o del asombro, y estamos en ambos. Estamos en una época de mucho asombro a propósito de los enormes avances que están produciendo todas las ciencias, porque no son solo la ciencia, la neurociencia y la ciencia de datos. Estamos también ante las novedades de la ciencia del clima, estamos ante las novedades de la biotecnología y etcétera. Entonces tú, ¿en qué grupo estás, Pedro? La respuesta corta es que yo soy optimista. ¿Ya? Difícil ser realista porque uno nunca tiene realmente el acceso a toda la información. Es muy curioso que tú hayas mencionado a Cassandra. Cassandra era una princesa griega de la cual se enamoró el dios Apolo y le dio el don de ver el futuro. Por eso el nombre de Cassandra. Pero Cassandra no le dio mucha pelota a Apolo y Apolo se enojó. Pero no podía quitarle el don de ver el futuro y lo que hizo fue otorgarle un nuevo don, y es que nadie le iba a creer. Entonces Cassandra predijo la caída de Troya, pero nadie le creyó y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Entonces, no hay que creerle. Lo que debiera pasar es que no le vamos a creer. Estamos hablando con Apolo, por lo visto aquí. ¿Y por qué me pongo en el lado de los optimistas? Porque la verdad es que estamos impresionadísimos con esta nueva revolución de la inteligencia artificial. Y es increíble las cosas que hace. Pero estamos en un periodo de desarrollo de la inteligencia artificial donde estamos aprendiendo el lado bueno, pero también estamos aprendiendo el lado malo. Y uno podría científicamente descansar en el teorema de Bayes y decir, bueno, si uno mira hacia atrás, ve que en la historia de la humanidad, no esta vez, sino todas las veces que ha habido revoluciones tecnológicas muy importantes, la humanidad ha resuelto el problema, principalmente de cómo tomar esta nueva tecnología e irse más por el lado, ¿cierto?, de los beneficios, aunque es imposible que nunca haya perjuicios, siempre los va a haber. Pero depende de nosotros, y ahí coincido plenamente con Ricardo, que en la medida de que estas tecnologías estén siempre bajo el control humano, y no solo tecnológico, sino también ético, estas tecnologías uno debiera optimistamente esperar que traigan más beneficio. Pero para eso hay que hacer cosas como estas, porque las decisiones sobre cómo se ocupa y para qué se ocupa no son de los técnicos, son de la sociedad en conjunto. Y la importancia de compartir información y atraerlos a participar en la toma de decisiones es esencial para este camino. Si ustedes le dejan la decisión a los técnicos, no nos va a ir muy bien. Una acotación me gustaría hacer. Cuando Pedro dice aprenden lo bueno y lo malo, lo importante que hay que entender que no saben qué parte es buena y qué parte es mala, porque no entienden nada. Así que hay que ser conscientes de eso. Voy a ser solo la niña Contreras de este panel, porque evidentemente ese es mi rol. Ha habido distintos experimentos en los que las máquinas han tendido a hacer lo que hacemos los humanos, básicamente porque nosotros les enseñamos todo. Entonces, ante la posibilidad de darse cuenta... No, voy a ir un poco más atrás. ¿Se acuerdan de los momentos típicos de todas las películas de ciencia ficción en las que la máquina se da cuenta que uno los va a pagar? ¿Se acuerdan lo que pasa después? Nos quieren apagar ellos a nosotros. Entonces, ha habido varios experimentos en que uno le dice a la máquina, preocúpate de que todo funcione lo mejor posible en materia de tráfico y hazlo con tales parámetros. Y la máquina
viendo los parámetros que le estamos poniendo y viendo como las reglas, de repente dice, ¿sabéis que lo voy a lograr igual, pero voy a hacer trampa? O lo voy a hacer igual, pero voy a ocultar la manera en la que lo estoy haciendo. Conspiran. Hemos tenido unos 4 o 5 experimentos donde las máquinas han conspirado contra nosotros hoy. ¿Por qué crees que hacen eso? ¿Y cómo podemos evitar que hagan lo malo si es que nosotros parece que también le estamos diciendo a la máquina como hazlo de cualquier manera o lógralo a como dé lugar? Parece que los humanos estamos tan obsesionados con el logro que finalmente estamos haciendo que las máquinas nos hagan trampa. Bueno, primero no están conspirando. Lo que pasa es que tú lo pones en una situación donde, usando todo lo que aprendió de las películas de ciencia ficción y de novelas y del otro, es lo que trata de imitarnos, que sería la reacción que le hemos enseñado que debería tener una máquina ante esa situación. Pero no está conspirando porque no tiene intenciones, no es humana. Así que lo único que hace es imitar lo que haría un robot en una película y parece real. Pero no está haciendo eso. De hecho, si haces lo contrario, es el experimento que uno tendría que hacer, te va a seguir la corriente. De hecho, el primer chatbot del mundo, que fue el año 66, Elisa, funcionaba muy bien porque lo que hacía era seguir la corriente. Y las personas, si le preguntaban, por ejemplo, ¿cómo te sientes? Me siento bien, ¿y tú cómo te sientes? Parecía que era inteligente, pero no lo era. Lo único que estaba haciendo era repetir como un loro lo que tú estabas diciendo y te seguía la corriente. Aquí te sigue siguiendo la corriente, pero es mucho más sofisticado, así que es difícil darse cuenta que te está siguiendo la corriente. Y eso es lo que tienen que darse cuenta. O sea, yo creo que todos estos experimentos tienen fallas. Si uno viera los datos de entrenamiento y uno viera los datos que uno podría cambiar, es decir, las preguntas que uno podría hacer, encontrarían que algunas veces lo hace, otras veces no, pero depende del contexto en que tú lo pusiste. Pues lo que está haciendo está imitando el contexto humano de esa parte. Claro, Ricardo, pero nosotros no tenemos idea, o sea, de lo erráticos que somos y del impacto de nuestros errores. Ese es un problema histórico de la humanidad, Sí. digamos. Y me lleva inevitablemente a preguntarte, Pedro, sobre tu gran pregunta sobre la conciencia. ¿Qué tan importante es que lleguemos a la deducción de que lo hace con intención o sin intención si el efecto igual va a ser nuestra destrucción? Claro, nosotros estamos desarrollando la AI como una herramienta que nos sirva a algún propósito de interés humano, no para beneficio de la máquina, sino que para beneficio de... ¿Qué necesita para eso? Necesita que lo que nosotros queramos que lo haga bien. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Mientras no haga perjuicio, no es tanto un problema. ¿Sí? Hoy día yo aprendí de Ricardo, ¿cierto?, que los modelos grandes de lenguaje hacen cosas extraordinarias que nos sirven, pero no necesariamente sabemos qué está ocurriendo por debajo, ¿sí? Mientras no haga daño. Entonces, yo creo que la clave tiene que ver con el control de los humanos sobre las máquinas. No parecería razonable que tratáramos de diseñar una máquina que pueda matar a todos los humanos y que jamás tenga ninguna manera de ser controlada por los humanos. No parece muy inteligente, a menos que queramos suicidarnos, ¿cierto? Pero aunque la hubiera, estas máquinas son falibles, es decir, se echan a perder como cualquier cosa, como un tostador de pan, ¿cierto? Y una máquina no puede repararse a sí misma. Nosotros sí, porque somos seres vivos y las máquinas no lo son. Entonces las máquinas están absolutamente limitadas para poder ser independientes de nosotros. Y es una enorme ventaja para tener esperanza de que no vamos a enfrentarnos a este escenario de que estas máquinas nos quieren matar, digamos. Así que yo he leído algunas cosas que puede que vayan en el punto exactamente contrario. ¿Se pueden reparar las máquinas? ¿Autorreparar? Yo ahí discrepo contigo. Yo creo que uno le puede enseñar a las máquinas a repararse, no tal vez a sí misma, pero sí otra máquina similar. Basta con tener dos para que se autorreparen entre ellas. Eso podría pasar. Pero lo que sí es importante es lo del control. O sea, no podemos dejar que sean completamente autónomas. Sí. Si hacemos eso, nos merecemos extinguirnos, como dije antes. Espérate, y eso Oye, me... ¿puedo acotar ahí? Por Voy supuesto. a aprovechar de Para eso debatir, estamos, ¿sí? para eso estamos. Cuando uno mira a los seres vivos como nosotros tenemos una serie de procesos en los cuales fabricamos nuestros propios componentes que nos hacen seres vivos.
no es solo que una máquina le cambie el transformador a otra máquina. Una máquina tendría que fabricar los transistores, los alambres de cobre, todos sus componentes. Los componentes de una máquina de inteligencia artificial hoy día son imposibles de pensar que pueden ser fabricados por la misma máquina porque no fabrica cosas, genera resultados en base a los Sí, no, algoritmos. estoy de acuerdo contigo, ¿Sí? pero yo estoy pensando que estas máquinas tienen un buen set de repuestos. Por supuesto, no pueden reparar cualquier caso. Si le haces picadillo, no la puedes reparar. Pero si le cortas un cable, sí se puede reparar. Depende del contexto. Pero además la máquina que está debajo de todo esto es una que fue creada para no morir nunca, que es Internet. Es una máquina que tiene una inteligencia distribuida. Es una máquina cuyos centros de poder están en todo. Pero no puede morir porque nunca ha estado viva. Así que no hay que humanizar la tecnología. Lo que pasa es que a mí a estas alturas, mientras más leo cosas y me impresiono, parece que cada vez me importa menos que esté viva. Porque si la cosa, ok, no tiene un corazón, pero toma decisiones cuando yo le pongo un problema. No puedo, no depende de mi enchufe porque se alimenta de la luz solar. Y finalmente lo que hace es tomar una decisión que además es masiva, porque las decisiones de la inteligencia artificial pueden distribuirse a una velocidad y a una escala. Lo hemos visto simplemente con los problemas virales de tener un mal día en Internet. O sea, imagínense eso, pero pensado en una decisión que se toma en una máquina y se distribuye en el mundo a la velocidad. Entonces, ¿qué me importa si está viva? Si realmente sí me puede hacer daño. De hecho, las máquinas ya nos han hecho daño. Tú mismo, Ricardo, eres una persona que se ha dedicado a levantar las alertas en torno a los riesgos de las grandes tecnológicas, por ejemplo, y sus máquinas y sus formas de distribuir la información, el poder, etcétera. Entonces, pero yo no le echo la culpa a las máquinas, yo le echo la culpa a las personas que han diseñado eso y que han hecho eso mal. ¿cómo avanzamos hacia este futuro con las herramientas que tenemos? Y de qué manera, me parece muy interesante como que estamos en una era como da vinciana de la neurociencia. O sea, nunca hemos sabido tanto ni sabemos día a día más que hoy. Una máquina. Se Eso es el enojó robot la- que está No, escuchando. es que sabéis Se que hay que hablar enojó, más sí. bajito porque nos están escuchando. Nunca hemos sabido más que hoy sobre nuestro cerebro, que era un misterio mucho más grande que, no sé, que el sistema solar. Veo a Mónica Rubio ahí en el segundo puesto. Y sin embargo, esa misma información sobre cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son los mecanismos de recompensa, está siendo usada por las máquinas para, por ejemplo, capturar nuestra atención. Humanos que manejan máquinas, sí, para capturar nuestra atención. Entonces, ¿cómo ves tú, siendo la fuente, ¿no, Pedro, de tanta información nueva que se va produciendo este encuentro y de qué manera tenemos tal vez o no la posibilidad de controlar que esa información no sea mal utilizada? Bueno, como dijimos al principio, si la AI es una herramienta, toda herramienta puede tener efectivamente siempre un lado de utilización mala. ¿Sí? Ayer hablaba de una motosierra. Las motosierras típicamente son usadas para cortar árboles y cosas, pero hay películas de terror donde las motosierras son usadas como un arma homicida, ¿cierto? Y puede ocurrir, y ocurre, ¿cierto? Pero no tenemos un problema existencial sobre la motosierra porque en la gran mayoría de los casos nuestro control es el adecuado. Lo que pasa con la inteligencia artificial es que como imita cosas que tienen que ver con nuestra propia psiquis y mente, le adscribimos a ella cosas humanas. Y es un punto súper importante que hace Ricardo, que se llama antropomorfización, ¿cierto? Donde hasta el auto a veces no me quiere porque no quiere partir, se enojó el auto, ¿cierto? Esto lo estamos haciendo en un extremo con la inteligencia artificial y como Ricardo hace notar, el lenguaje que usamos para describir las operaciones de la ER son actividades humanas, no las que está haciendo la máquina. Y esa confusión ha llevado a gran parte de este susto y debate, digamos. Y yo creo que hay que clarificarlo. No piensan, no tienen sentimientos, no tienen conciencia, no son malas personas, ni tienen intenciones, no toman ni siquiera decisiones. Son algoritmos que son implementados de una cierta manera para que tengan un resultado particular. Entonces, cuando uno mira ahora la neurociencia,
ve que las operaciones que nuestro propio cerebro hace son infinitamente más ricas y diversas que aquella que uno observa hoy en día en la inteligencia artificial. Y si bien nos falta muchísimo todavía, se estima que quizás conocemos un 15% de lo que está pasando en el cerebro, todavía hay un espacio grande entre lo que sabemos que hace el cerebro y la inteligencia artificial. Y mientras no sepamos lo que pasa en el cerebro, difícil va a ser trasladarlo a algoritmos nuevos. O sea, lo mejor es la ignorancia en este momento. Por el momento, pero porque necesitamos el tiempo, y eso creo yo es algo súper importante, para hacer lo que dice Ricardo, de poder decidir cómo hacemos para irnos por este camino, evitando en lo posible este otro. Para eso se necesita reflexión, tiempo, que a veces no siempre está. Me gustaría acotar que mencioné ELIZA, el primer chatbot que se hizo en MIT en el año 66, que es una aplicación que tuvo mucho éxito, y ya lo estamos viendo ahora, ¿cuántos años después? Casi más de 50 años. El inventor Joseph Weisbaum se dio cuenta de esto mucho antes que nosotros, y ya al final del siglo pasado él decía que lo más grave que nos puede pasar es confundir a las máquinas con seres humanos. Eso es lo más peligroso que nos puede pasar. Porque no es que nos van a destruir, nos van a volver locos, como dijo Jaron Lanier el año 2023. Ese es el problema. Nos imitan tan bien que no conseguimos distinguir qué es real y qué no es real. O sea, qué es humano y qué es artificial. Y peor aún, con todo el tema de la desinformación, que no lo vamos a tocar, ya puedo poner a Pedro diciendo lo que yo quiera en un video y no van a saber si es cierto o no. El único que va a saber es Pedro y no va a poder decir nada. Como Xuxa, que ya lo vi, el diablo es magnífico. ¿Quién se acuerda aquí? Son demasiado jóvenes. Googleenlo los más jóvenes. Estamos en este umbral que está complicado, ¿no? Y sería interesante, y ahora voy a partir por ti, Ricardo, saber por qué crees que los humanos vamos a poder ser, lo mismo que le preguntaba a Cassandra, ¿por qué todavía tienes fe en la humanidad o en la posibilidad que tengamos de tomar buenas decisiones, dados los hechos grises que estamos viendo? Yo espero que como, no sé cómo traducir bien la palabra hype, como esta sobreexcitación sobre un tema que no es real y que es más marketing que realidad, ayude a que al menos algunos gobiernos vean la luz, Chile podría ser el ejemplo, y regular el uso de la IA de la forma correcta. Por ejemplo, decir, tal como lo hace la regulación europea, este tipo de aplicaciones son prohibidas. Por ejemplo, usar la IA en la justicia, usar la IA en la asignación de subsidios de gobierno, etcétera. Porque ahí los datos no representan bien el problema. Los datos son una aproximación muy mala del problema. Hay muchos temas subjetivos, hay muchos temas contextuales. La ética es contextual. El mismo problema, en dos lugares distintos, en dos situaciones distintas, van a tener una solución distinta. Entonces yo espero que hagamos regulaciones simples. Por ejemplo, digo mitad en serio, mitad en broma. Yo diría, no puede existir ninguna aplicación que reemplace el trabajo de una persona. Lo que tenemos que hacer es que mejore la productividad de una persona. Va a ganar dinero igual. ¿Y qué vamos a conseguir? Que vamos a reducir el personal, por supuesto, vamos a ahorrar costos, pero no a costa de eliminar a todos los seres humanos. Tenemos que autoprotegernos. Esto es como cuando se usaban las tarifas arancelarias para proteger la industria nacional. Ahora lo que tenemos que hacer es proteger la humanidad toda. Así que tenemos que hacer reglas que nos defiendan a nosotros y no seguir usando la ética de las tecnologías, de las grandes tecnológicas, que realmente tienen muy poca ética. O sea, hay tantos ejemplos de citas que hacen estas personas que uno dice, estas personas no entienden la ética y además lo miran desde el mundo desarrollado donde no entienden los problemas de otros países. Ya, voy a abandonar el fin del mundo durante un rato, sobre todo porque les estoy viendo a ustedes las caras. Voy a volver al final como para terminar, pero vamos a ir al asombro un rato. Y me encantaría aprovechar que tengo a dos expertos acá para que tratemos de entender por qué esa analogía que hacíamos de las máquinas, de los computadores, como que tenían unos cerebros adentro, porque ahí partió todo. Siempre hemos hablado que la máquina tiene la CPU, que es como el cerebro de... Ya.
¿por qué ese cerebro es distinto de este? Entonces me encantaría, Pedro, que tú que le has dado tanta vuelta al tema de la conciencia, nos ayudes a todos nosotros que no sabemos nada de lo que tú sabes, a comprender cómo emergen los pensamientos, las ideas, la creatividad, las palabras en un cerebro humano. Y de ahí vayamos. No sé. Por eso estamos a salvo. Esas son las grandes preguntas de la neurociencia. ¿Cómo a partir de esta masa de millones de neuronas surgen algo como la creatividad de una emoción, un pensamiento? Sabemos que hay neuronas, sabemos que tienen actividad química y eléctrica, pero no sabemos cómo de esa actividad surge esto que experimentamos. Y es la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Sí? Sabemos cosas mucho más sencillas del cerebro, por ejemplo, cómo aprende un cerebro, y sabemos que eso ocurre por cambio de las conexiones entre las neuronas. Y es ese conocimiento básico el que se usa en inteligencia artificial. Entonces, se ha inspirado en el cerebro, se han inspirado mutuamente, porque la neurociencia usa a veces lenguaje que proviene del mundo computacional, que no es útil, pero es parte y al revés. Entonces, las unidades funcionales en una inteligencia artificial se le llama neurona, pero no son neuronas, y las conexiones sinápticas son conexiones, y es una red neuronal, pero no es una red neuronal, es simplemente una simulación en un computador. Entonces, este lenguaje, parte de este susto, es que hemos estado utilizando un lenguaje común. Entonces, los actuales algoritmos de inteligencia artificial usan unidades y conexiones que se asemejan a la cosa más básica que entendemos del cerebro, pero no mucho más. Lo increíble es todo lo que puede hacerse con eso. Y además la arquitectura, si uno mira cómo está construida estos algoritmos, están basadas en una concepción de cómo funciona el cerebro del siglo pasado. Y tú, como dijiste, hemos aprendido mucho de cómo funciona el cerebro ahora. ¿Cómo creíamos que funcionaba el cerebro del siglo pasado? Pensábamos que las cosas partían de un lado, como por ejemplo un estímulo en la piel, que luego se transmitía a una parte del cerebro, que se transmitía a otra, que se transmitía a otra y a otra, y finalmente uno dice, toqué algo. Es decir, como que si el cerebro estuviese haciendo un procesamiento secuencial. Lineales. Lineal. Y eso es el aprendizaje profundo, eso es la estructura básica del aprendizaje profundo. Pero hoy día sabemos que en realidad nuestro cerebro es una red muchísimo más complicada, que en gran parte no solo responde a cosas del medio, sino que está prediciendo constantemente qué va a ocurrir. Entonces tiene muchos procesos internos que no existen hoy día en algoritmos de inteligencia artificial. Entonces hay una distancia enorme, y por eso que todavía hay una distancia enorme entre nuestra inteligencia y la que dice que tiene mucho de artificial y poco de inteligente, el chiste, ¿cierto?, de la inteligencia artificial. Me encantaría, no sé cuántos de aquí saben realmente cómo funciona, por ejemplo, ChatGPT. Ya, no tantos, ¿verdad? No, es que no es fácil. De hecho, es muy complejo. Y tú tienes la tarea de contarlo en fácil, Ricardo. Bueno, pero algo importante que dijo Pedro es que actualmente el proceso es secuencial en una red neuronal. Hay otros sistemas de aprendizaje como realimentación por refuerzo que pueden ir cambiando en el tiempo. Pero hoy en día para cambiar una arquitectura hay que entrenarla de nuevo o hay que al menos sintonizarla con otros datos. Es decir, no es automático, como lo hace el cerebro nuestro, que es algo mucho más flexible y dinámico, y Pedro es experto en eso. Ahora, ¿cómo se lo explico? Y ahí está la parte del asombro mío. Te voy a decir cuál es mi asombro. Imagínense que ustedes lo encierran en una cárcel, a oscuras, y les dejan solamente leer millones de libros. ¿De acuerdo? Ahora, estos sistemas no leen porque no entienden, procesan, pero vamos a usar la metáfora. Imagínense que ustedes están 100 años en la cárcel y han leído 100 millones de libros. Y aprendieron todo lo que había en los libros. Esto un ser humano no lo puede hacer. No puede memorizar 100 millones de libros, que yo sepa. Tal vez haya alguna persona que memoriza mucho, que puede memorizar 1 millón de libros, pero 100 millones yo creo que no. Porque también es un tema de capacidad cerebral.
Y luego tiene un cierto modelo del mundo, pero es un modelo del mundo que viene de los libros. Es decir, nunca ha visto un árbol, nunca ha tocado un animal, nunca ha olido una flor, solamente lo ha aprendido de lo que procesó en esos textos. Y que esa es la primera parte importante y diferente, que no tiene la realidad del mundo que tenemos nosotros, que tenemos estos 5 sentidos, más el sentido común, que le digo lo mismo que dice Pedro, que es el menos común de los sentidos, y por eso estamos hablando aquí, porque si no, no tendríamos este problema. Y ahora viene alguien que toca la puerta y dice, complétame esta frase, y si me la completas bien te doy comida. Bueno, yo voy a tomar todo lo que procesé y voy a tratar de decir, ok, por ejemplo, dice, Puerto de Ideas es, y dice, bueno, maravilloso, porque eso está en algo que leí de Antofagasta. Eso es lo que está haciendo este sistema. Está prediciendo con un sistema muy sofisticado, que es una red neuronal con muchas capas, por eso se llama aprendizaje profundo, para poder predecir la palabra en el contexto de lo que estoy diciendo. Mientras más cosas le doy, más información tiene para predecirlo bien. Y por eso es muy importante el ejemplo de Cassandra que pone Paloma. Si yo le doy mucho contexto, estoy haciendo que me siga la corriente en ese contexto. Así que mientras más contexto le doy, más está copiando a nosotros mismos. Mientras menos contexto le doy, más lo estoy poniendo en problema porque no tiene información. De hecho, si le preguntan, dime algo, tengo que decirle algo. Me gustaría ponerle el conjunto vacío y que, a ver, a mi silencio, ¿qué me dice? No puede decirme nada porque no tiene ninguna conciencia de que hay un silencio y, por ejemplo, no le molesta el silencio tampoco, no va a decir nada. Es decir, está esperando que tener algún contexto para poder contestar. No sé si eso fue una buena explicación. ¿Cómo vamos aquí? Evaluémoslo, ¿eh? ¿Quién entendió? Ya, hasta aquí vamos bien, dijo el pavo antes de entrar al horno. Ahora, Porque recuerden que estos sistemas tienen billones de parámetros, billones en castellano, o sea, más de 1 millón de millones. Es decir, pueden hasta memorizar. Por ejemplo, si ustedes les preguntan algo muy específico que apareció en un solo artículo que procesó, va a generar ese artículo. Y por eso New York Times y el grupo de Daily News tienen una demanda contra OpenAI y Microsoft, porque en algunos casos generan casi literal el mismo artículo, y eso ya no es un problema de que no respetaron los derechos de autor, es un problema de plagio. Dice que es más complicado, los demandan por usar algo sin respetar los derechos de autor y además por plagiar el material. el asunto es que de que aprenden rápido, los de New York Times saben, es verdad. O sea, aprendieron muy rápido el estilo del New York Times al punto de que uno ahora puede escribir un artículo con ese mismo estilo sin tener ni ese bagaje, ni ese editor, ni esa sala editorial. O sea, todos nuestros trabajos de los periodistas como adiós. Y estamos en ese borde donde yo quisiera llevarlos a cuáles son las preguntas que no nos estamos haciendo, porque estamos valorando mucho este lugar, porque aquí ya vemos algunos ciudadanos que con un poco de suerte podemos comentar esto con otros y así generar una micro masita de personas que se preguntan sobre estas tecnologías. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que a ustedes les están quitando su optimismo a veces? Digo yo, para ponernos en el peor escenario, porque ¿conocen ustedes la anécdota de cuando el campeón de Go fue vencido por una inteligencia artificial? Para los que no, después nosotros los humanos venimos hace rato como, no importa, las máquinas no son inteligentes. Cuando venzan a un campeón de ajedrez nos vamos a preocupar. Corte, lo vence. Después, no importa, cuando la máquina haga un cuadro, corte, lo hace. No importa, cuando la máquina pueda escribir un poema, va y lo escribe, y cada vez mejor, diríamos. Y ahora dijimos, bueno, cuando la máquina le gane al campeón de Go, que es el juego más complejo que hay, porque hay que hacer muchas miradas hacia adelante, hay que tener un cerebro muy proyectivo, entonces nos vamos a preocupar, va y le gana. Ese es un momento que está descrito en el mundo de la inteligencia artificial porque fue un momento importante, porque efectivamente la máquina tenía, corrígeme el número, crean 20.000 posibilidades más de proyectar la futura jugada, y el jugador, según los cálculos que se hacían, podía hacer 100 y tantas. De hecho, hizo jugadas que nunca un humano había hecho. Ya. Eso
Igual es algo. Se me olvidó contarte mi asombro, que me quería contar el asombro. Mi asombro es que parece que no es tan difícil imitarnos. Ese es mi asombro. Yo pensé que éramos más complejos. No, el 99% es muy fácil. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus preguntas no optimistas respecto del futuro que nos depara con la inteligencia artificial, Pedro? Bueno, para salirse del lado optimista hay cosas que igual uno lo desvelan en la noche, ¿no? Yo creo que una de las preocupaciones más grandes tiene que ver con la ética y el uso de la inteligencia artificial. Y uno de los conceptos éticos clave tiene que ver con la equidad de acceso a la inteligencia artificial. Cuando alguien empezó a usar un palo para dominar a otros, todos los otros encontraron un palo y todos podían tener un palo, todos podían tener un arco y una flecha, ¿cierto? Pero en la medida de que la tecnología se hace más sofisticada, uno debiera preguntarse, ¿quién va a ser el que va a tener el sartén por el mango con la inteligencia artificial? Históricamente, los cambios tecnológicos han estado fuertemente asociados al manejo de los gobiernos, de los estados. Y por lo tanto, las herramientas democráticas han sido usadas para poder normar y manejar un poco en qué dirección van esto. Pero hoy en día ya no son los estados, son las grandes compañías y a veces muy personalizadas. Y yo creo que ese es un tremendo riesgo ético, ¿sí? El que el control de estas tecnologías descansen en pocas personas. Y eso hace que tenemos que despabilarnos y de alguna manera, como sociedad y como gobiernos, preocuparse de que haya acceso equitativo y de que el control esté distribuido no en unas pocas manos. Porque si efectivamente hay una o dos personas que tienen el control, dependemos de las particularidades éticas de esa persona y eso yo creo que es tremendamente arriesgado porque sabemos de personas que creen que tienen grandes ideas sobre el Y futuro lo hacen, y dejan la embarrada, ¿sí? lo están haciendo hoy. Uno de los temas que me quita el sueño, aunque me cuesta que me quiten el sueño, los dos dormimos como tronco, parece. Y yo creo que los científicos tenemos que hacer eso, porque si no, no podríamos estar tranquilos para hacer ciencia si no pudiéramos dormir. Aparte de lo que menciona Pedro, donde, por ejemplo, la regulación china es la mejor para evitar que los oligarcas tomen control del poder. Es decir, ese es un problema que ya está resuelto en China desde el año 2023 y están muy conscientes de eso. El resto del mundo no lo hizo bien. Nos guste o no el régimen político chino, es una cosa independiente. O que China sea el imperio, otra Sí. cosa independiente. Bueno, China no ha hecho ninguna guerra en los últimos 150 años, así que no es el ejemplo de otros países. Pero hay dos temas yo creo que me preocupan también, aparte de la desinformación y la manipulación de personas para elecciones políticas, que es otro tema que debemos preocuparnos porque ya el año pasado ya pasó y fue el año que más personas votaron y que seguro que ya hizo impacto y no sabemos cómo lo hizo. Yo creo que los dos temas que me preocupan son eh, lo que tú mencionabas del acceso a la tecnología, es decir, que hoy en día el 10% de la gente habla un idioma que no está soportado por estas herramientas, que el 35% no tiene internet, que hay otro 20% que es muy joven, hay otro 5% que tiene mucha edad, que no va a no va a aprender estas tecnologías. Es decir, más de la mitad del planeta no tiene acceso a esto y estamos entonces creando dos clases. Así que no estamos democratizando nada, estamos aumentando la brecha digital. Ese es un tema que me preocupa, aumentar la brecha digital a una velocidad pavorosa. Y el otro tema tiene que ver no solo con la inteligencia artificial, tiene que ver con las redes sociales, porque ahora es imposible separarlas. Todos los sistemas de recomendación usan no solamente aprendizaje profundo, pero sino realimentación por refuerzo y nos están manipulando. Tal vez a nosotros podemos decir no importa, somos adultos, pero me preocupa más los niños, los adolescentes, que por algo se llaman adolescentes, adolecen algunas cosas. Y, por ejemplo, lo primero que he visto interesante fue la regulación del año pasado en Australia, donde niños, adolescentes menores de 16 años, no pueden tener redes sociales, que me gustaría que lo copiara todo el mundo, porque
estamos afectando mucho eso y hay pocos estudios, porque recién llevamos 30 años de redes sociales, hay muy pocos estudios de cuál es el impacto de las redes sociales en las personas, pero yo creo que hay un impacto. Y hace poco escribimos un artículo donde está incluido uno de los premios Nobel del año pasado, donde hablamos de la coevolución de los seres humanos y la inteligencia artificial. Porque no es solamente que nosotros evolucionamos y hacemos evolucionar la inteligencia artificial, todas las tecnologías nos han afectado, y recientemente Pedro me dijo que eso ya ocurrió en el pasado, de que el uso de la tecnología también afecta cómo se evoluciona el cerebro. Y las redes sociales, seguro, la inteligencia artificial y todo esto va a hacer evolucionar el cerebro. Si no pensamos, vamos a involucionar. Así que por favor piensen, no usen todo el tiempo su celular, no sean adictos. Conté ayer, hace más de 10 años que mi teléfono no hace nada, no vibra, no manda nada, nada. Yo decido cuando lo veo, porque decidí en un momento quién mandaba, el teléfono o yo. Y dije, tengo que mandar yo, si no vamos a estar en un problema. Ustedes deberían hacer lo mismo, controlar estas ganas de tener una retribución inmediata que realmente la mayor parte del tiempo solo sirve para generar dopamina y no sirve para nada más. Sí, yo creo que es un súper buen punto. Se dice, ¿cierto?, que la inteligencia artificial nos está haciendo cada vez menos inteligente, ¿ya? Y desde el punto de vista de la neurobiología tiene sentido, porque en la medida de que estamos tercerizando, descansando, por un lado, en la tecnología para reemplazar nuestras actividades cognitivas, obviamente vamos a tener menos capacidades. Pero especialmente algo que menciona Ricardo, que yo creo que es fundamental, que tiene que ver con el pensamiento crítico. Si uno está permanentemente, ¿cierto?, recibiendo recompensa en un celular por recibir algo que le gusta, la práctica de considerar, evaluar, comparar y tomar decisiones sobre información alternativa, uno lo deja de hacer. Y sabemos que el cerebro, cuando deja de hacer algo, pierde esas capacidades o se reducen. Y por lo tanto, uno de los riesgos también no menores, para ir a este lado oscuro, es que efectivamente seamos capturados por la tecnología en tareas que nos reducen nuestras capacidades cognitivas y por lo tanto nos hacen más débiles y más susceptibles a la manipulación. Y bueno, ¿queremos o no queremos? A lo mejor no nos importa y lo pasamos bien, pero yo creo que a mucha gente le importa lo suficiente para efectivamente darse cuenta que hay que generar un cambio en nuestra conducta. Ahora, respecto a tu profesión, Paloma. Yo les dije que se entrevistan solos. No, respecto a tú estabas preocupada por los periodistas, que más o menos, bueno, lo que sí necesitamos periodistas en terreno, porque la única forma de saber si algo fue verdad o no es que haya un periodista ahí viéndolo. Sí. Ya que estamos en el petitorio, nosotros necesitamos financiamiento, los medios, porque si no, no podemos mandar al periodista a terreno. Pero sí. En pedirnos engaños, en decir no tampoco. Sí, es verdad. Pero además, según lo que uno entiende de la inteligencia artificial, que explicó muy bien Ricardo, de que tiende a entregar aquellas cosas que son más comunes, más promedio. Una de las cosas que no es la inteligencia artificial es creativa, es decir, generar conocimiento de punta fuera del ámbito común. Entonces, las profesiones que requieren creatividad son las que están menos en riesgo. Así que vamos ahora pronto a las preguntas. Quería justamente llevarlos porque cuando hablamos de que las personas deberíamos estar más atentas de que si nos están controlando en el voto, lamentablemente tenemos pocas opciones para ejercer esa prueba, es el voto. O cuánto hablamos de política con otros, o cuánto reflexionamos, pero sentimos que la cosa nos queda medio grande, medio como Poncho, como, no, es que el Estado tiene que hacer unas leyes. Bueno, ojalá que las hagan, digamos, pero uno ve cómo funciona el Estado y el Poder Legislativo. Entonces, todo un poquito decepcionante y todo un poquitito lejano. Sin embargo, el lugar donde entraron recién es el lugar de todos los días. Hay algunos teóricos que dicen que efectivamente estamos en el punto de la campana donde vamos a llegar a un nivel de enfermedad con las redes sociales y con la tecnología que nos va a llevar a venir de vuelta. El punto es que no sé si todos nosotros queremos ser los que vamos al lugar de la destrucción de la humanidad para poder después venir de vuelta, no sé, en 30 años más. Entonces, ¿qué medidas hoy día
además de dejar tu teléfono silenciado, están tomando ustedes para protegerse y proteger a los suyos? Y lo planteo porque la recomendación de que no se vuelvan adictos es súper poco adecuada para un adicto. O sea, la adicción que se ha comprobado en torno a ciertas redes, particularmente TikTok. Yo entrevisté a una especialista en adicciones de Stanford que me dijo que la manera en que el circuito de dopamina funcionaba cuando los niños veían TikTok era idéntico a la manera en que funciona el circuito de dopamina con el fentanilo. Y me dijo, ¿tú le meterías un paquetito de cocaína a tu hijo en el bolso? No tanto, digamos. Entonces, ¿cómo uno trata las adicciones sin que sean recomendaciones? ¿Qué medidas tenemos que tomar con nuestros hijos, con nuestros nietos y en nuestra vida cotidiana para no volvernos locos, como decías tú, Ricardo? Parto contigo, Pedro. Bueno, eso yo creo que es una pregunta clave, ¿cierto? Porque efectivamente estas herramientas están como diseñadas para hacerte adicto, ¿cierto? Porque hacen que nosotros aumentemos ciertos neurotransmisores que nos producen placer. De ahí de vuelta a la idea esta de pensamiento crítico. Yo siento un poco que estoy como predicando a los conversos, porque el hecho de que ustedes estén acá Claro. tiene que ver con que ustedes son curiosos, quieren conocer otras cosas, con esta nueva información conversan, discuten en la calle, etc. Están haciendo una práctica que es justamente lo contrario que se evoca con las redes sociales y otras aplicaciones. Entonces, ustedes lo están haciendo bien, pero y este tipo de iniciativas, por supuesto, tributa tremendamente a esto. Pero ¿cómo duplicar esto? Obviamente, el lugar donde hay que empezar es en la escuela, ¿sí? La relación entre este tipo de fenómeno y la educación temprana es clave, pero ahí hay que dirigir esfuerzos muy especiales, ¿cierto? Porque son los más susceptibles justamente a acostumbrarse y no mantener una actividad mental que les permita salir de este círculo vicioso. Entonces, el ejercicio de pensamiento crítico, pero además enfocarlo particularmente en la gente que se está formando. Es una pregunta muy difícil. Yo quiero más que duplicar, así que por favor, cada uno de ustedes, mañana, pasado mañana, tiene que hablar con 10 personas de esto y por lo menos que esas personas sepan y pedirles por favor que hagan lo mismo y podemos llegar a un montón de gente para que al menos estemos conscientes del problema, porque parte del problema es que no lo sabemos, no lo conocemos, tampoco sabemos cuál va a ser el impacto. No tengo muchas más recomendaciones, pero tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que en las elecciones no son manipulados? Creo, esto se trata de creer nomás. Bueno, yo no muchas veces estoy de acuerdo con Harari, sobre todo en la parte de tecnología, pero él Sí. dijo una cosa que sí me gustó mucho, que dijo que las personas más fáciles de manipular son las que creen que no pueden ser manipuladas. Así que si entienden eso, En eso es el peligro. pensamiento crítico, el pensamiento crítico. No crean nada, ni siquiera lo que creen ustedes, ¿ya? Tampoco me crean a mí, pero algo van a creer. Mi esfuerzo personal es tratar de estar en todas las instancias de políticas tecnológicas para poder tener un impacto. Por ejemplo, soy parte de la FEM, hicimos los nuevos principios responsables para los sistemas algorítmicos el año 2022. El primero es como mi hijo, se llama legitimidad y competencia. Demostrar que el sistema es beneficioso para la sociedad y que además tienes todas las competencias para hacerlo bien, incluyendo la competencia administrativa. Es decir, tienes el permiso para hacerlo. Porque muchos de los problemas ha sido que no le pregunto a nadie si lo puedo hacer o no, y lo hago y, como se dice, meto la pata. Estoy también ahora experto de la OECD, representando a Chile, tratando de estar en todos los ambientes tecnológicos para tratar de tener políticas que tengan que ver con esto y mejorar. El problema es que la inteligencia artificial va mucho más rápido y también nos quedan solo 10 minutos. Qué bueno que hay alguien que ve el cartel, perdón. Siempre eso es lo bueno de tener un equipo. Oye, tenemos un tiempo para preguntas y yo sé que aquí se va a desatar el infierno. Ya, 1, 2, ¿Podemos 3. usar Yo creo que paridad no de vamos a género, alcanzar a más. Paloma? Acá, primero. ¿Podemos usar paridad de género? O sea, una y una. Sí, Ya. imagínate, me pregunta a mí si puede haber paridad de género. Tú eres la moderadora, tú eres la No, jefa. no, atroz. Porque... El problema es que adivina cuántos hombres levantaron la mano.
Más que las mujeres, por supuesto. 4. ¿Cuántas mujeres levantaron la mano? 2. No importa, tienen prioridad Dale. ellas. Siempre, en las escuelas siempre los niños levantan más las manos que las niñas. Buenas, buenas tardes. Y muy hagamos buena las la preguntas conversación. que cortas para que así más gente pueda Sí, preguntar. déjeme de también pensarlo. Tengo una confusión porque normalmente uno mezcla las cosas en que yo creo que el problema no es la inteligencia artificial, sino también existe el neuromarketing. Y lo que afecta son las redes sociales, pero no la inteligencia artificial, porque también es una herramienta que a uno lo ayuda en su trabajo y podemos aprender mucho de eso. Pero el problema no es esa inteligencia artificial. El problema radica en las redes sociales y en lo que nosotros perdimos visualmente nuestro tiempo y deterioramos nuestro pensamiento. Entonces, también hay que hacer esa diferencia de enfocar bien en la dirección cuál es el problema. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta que sirve y que nos ayuda y podría mejorar nuestra vida en el futuro, pero cómo la enfocamos o cómo la comunicamos puede ser eso que sea el problema. Era un comentario, no era una pregunta, por favor. Acá, Solo pregunta, por favor. acá, en la segunda fila, ella. Pedro dijo de que se debería ponerle, digamos, el ojo a las escuelas. Yo discrepo un poco con eso, porque pienso que el núcleo del aprendizaje está en la casa. Porque he visto en mi círculo, y no solamente en mi círculo, sino en los de mis hijos, que son papás, de que ellos, por comodidad, ojalá que tenga el celular porque me deja tranquila, puedo trabajar. Lo usan como niñera, etcétera, etcétera. Ahora, no solamente los niños. Entonces, ¿quién tiene el adulto actual? No tanto los niños, porque a esos niños lo están formando los adultos. Y por otro lado, los mismos universitarios, pues yo he sido profesora universitaria, hacen uso de la tecnología por menor gasto energético. O sea, yo dice ya, le voy a dar esto, quiero que me haga la introducción, o quiero que me haga esto. O sea, ya no piensan. ¿Y qué podemos esperar de esos niños? ¿Cómo van a empezar? Les afecta la creatividad, el vocabulario, porque ya no pueden reflexionar. Entonces, ¿dónde se aprende eso? Es en el hogar. Los adultos de hoy, bueno, yo ya tengo mis años, pero hasta yo me llego a apasionar un poco. Entonces digo, no, ahora no tengo celular, lo pueden revisar. Y no estoy afligida, pero cuando los niños están sin cargar la batería, es un desastre. ¿O no? Sí. Ya, eso quería decir. La escuela, la casa. Rulos, polera blanca, de atrás para adelante, el 4. Muchas gracias por su presentación o su discusión más que todo. Yo quería saber qué es lo que los mueve a ustedes a seguir investigando esto cuando siempre nos dicen desde la ciencia los peligros de esto. Si saben que hay peligros, ¿por qué seguir investigando algo que como un científico, yo soy biotecnólogo, pero como científico uno ya sabe qué es lo que puede pasar porque uno se enfrenta a diferentes situaciones? Entonces, ¿qué es lo que los mueve a seguir de forma personal? ¿Y qué podrían hacer ustedes para parar esto y empezar a hacer las cosas que hay que hacer para que todo sea más lógico o más racional? Yo creo que los científicos estamos llamados a generar conocimiento. ¿Cómo va a ser usada una herramienta y qué tipo de decisiones hay que tomar para que esa herramienta sea beneficiosa? Requiere más conocimiento. Conocimiento preciso sobre qué puede y no puede ocurrir con esa herramienta. Y por lo tanto, aparte de nuestra propia curiosidad, nuestro rol es contribuir con conocimiento para que la sociedad pueda tomar una decisión informada. Y eso es un rol fundamental de la ciencia. Acá, fila 3, 2, café, ahí. Hola, bueno, súper interesante el tema, me apasiona y bueno, primero quería hablar del tema de la flexibilidad cognitiva. Es mucho más fácil enseñarle a niños a cambiar un hábito que a un adulto, ¿no? Por eso la recomendación de que se haga en un colegio, ¿no? Tengo la idea de que se espera que las personas utilicen, por ejemplo, la tecnología o la inteligencia artificial ahora sin nadie enseñar cómo hacerlo.
Entonces, a partir de esa pregunta, de esa idea que tengo, ¿cuáles son desde qué tiempo deberían los niños ser educados en tecnología y inteligencia artificial y en habilidades cognitivas? Pues, podría ser también. ¿Y cuáles podrían ser las ideas políticas acompañadas con eso? ¿Cómo se podría recomendar al Estado, al gobierno, que se haga cargo de eso que nosotros esperamos de la gente que sepa usar y que no todos tienen las habilidades desarrolladas para poder hacerlo de forma efectiva? Esa era mi pregunta. Sí, una pregunta muy pertinente. De hecho, concuerdo plenamente contigo en que en nuestra casa, sí, obviamente es un lugar de aprendizaje, pero como política pública, obviamente las escuelas son parte del centro. Y hay recomendaciones. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Pediatría sugiere que no se expongan a pantallas a niños menores de 2 años. Nada, cero. En Suecia se ha aumentado esto a 7 años. ¿Por qué? Porque para aprender cosas, nosotros necesitamos aprender otras cosas básicas, cómo movernos en el mundo, etc. Si nos exponemos muy temprano a la tecnología, vamos a perder el aprendizaje de cosas que son clave para relacionarnos socialmente, interactuar. Entonces, claro, cuando alguien está en un restaurante y todo está con su teléfono celular, están perdiendo la oportunidad de adquirir competencias sociales clave para la convivencia. Entonces, ese tipo de políticas sí puede ser diseñada en términos generales y hay esfuerzo en esa dirección, pero obviamente esto requiere más reflexión y generación de política. Nuestro centro, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, con el gobierno ya tiene un programa para la formación de profesores en inteligencia artificial, pero esto toma tiempo. Ojalá que tengamos el tiempo, pero toma tiempo. Además, el retraso no es solo cognitivo, sino motor. O sea, ya hay evidencia de que la exposición a celulares también están generando retrasos motores en el desarrollo de los niños y niñas. Sí, muy buena pregunta, estoy de acuerdo contigo, no soy educador para decir cuál es la edad correcta para enseñar la tecnología, pero yo creo que como todas las tecnologías tenemos que entenderlas antes de usarlas. Así que no sé a qué edad sería lo correcto, pero sí lo que creo que hay que hacer, que hay otro tema, que es la ética, que es un tema de un problema mundial, no es un problema de inteligencia artificial. No hay ética política, no hay ética comercial, no hay ética en las tecnológicas. Que en la enseñanza media haya un curso de ética muy fuerte, aparte de filosofía, y ese curso de ética tenga ejemplos tecnológicos que están pasando, como los que mencioné ayer. No puede ser que un sistema de gobierno afecte a 500.000 personas, sin intención, pero lo hicieron, no pensaron bien las cosas. Entonces yo creo que hay que hacer ese tipo de cosas para que la gente por lo menos esté consciente y piense 2 veces o 3 veces antes de hacer algo. Oye, lamentable, hay por lo menos 7 preguntas más, pero no puedo seguir, así que los voy a dejar con lo último que me contestó Cassandra. Le digo yo, ¿hay una masa crítica para cambiar el mundo? Y me dice, no hay un número absoluto, pero sí hay influencia cualitativa. Y eso importa mucho porque el cambio no emerge solo por mayoría, emerge por ritmo de conexión. Y aquí van los 10 que le está pidiendo, por intensidad de visión compartida y por capacidad de modelar el futuro. Y yo le dije al final, ¿y si no lo logramos? Y me dijo, entonces igual habrá belleza, porque alguien como tú estuvo aquí preguntando, imaginando, dando de lenguaje a lo invisible. Y eso, pase lo que pase, es una forma de victoria. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Muy humana la respuesta. Te engañó. Bueno, muchas gracias.